Pues vamos a abrir nuestras Biblias por el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer el 13 al 15. Del 13 al 15. Vamos a leerlo todos juntos. A ver qué nos dice la palabra. Yo sé que algunos estarán pensando, este texto ya lo dio el mensaje la semana pasada, ¿verdad? Queda todavía mucho por compartir. Dice así el Evangelio en el capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para sacar fuera demonios. Que Dios bendiga su palabra. En esta semana, el jueves, hacíamos en casa con la familia, estaba con mis hijos y con algunos hermanos también que coincidimos en este día jueves, y tuvimos un culto en casa con el diario de oración. Y a mí hay una palabra que me tocó mucho. Es una palabra que no es nueva, pero que hay veces que la palabra, pues sabes que cuando recibes la palabra, hay veces que te toca. Dice, pero si ya la he escuchado muchas veces. Bueno, pues en ese momento el Señor toca. El individuo y la iglesia que serán usados hasta el final son aquellos que saben, que disfrutan y que transmiten solo Cristo, solo Evangelio. Dios nos ha llamado, y en el texto, en ese mismo mensaje que tenemos en el diario de oración, debemos de aferrarnos al último pacto que nos dio Cristo después de resucitar. Cristo nos ordenó que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Yo me preguntaba y yo decía, y uno de mis forums que yo transmitía precisamente era ese: yo quiero ser no cualquier persona, yo no quiero ser cualquier discípulo, yo quiero ser el discípulo que es usado no solamente un tiempo. Hay veces y hay creyentes que son usados por Dios una vez. Por ejemplo, si vemos a Ananías, que oró por Pablo, no aparece más en las Escrituras. No digo que no fuera utilizado, digo no aparece más en las Escrituras. Fue utilizado una vez. Hay otros discípulos que fueron utilizados durante un tiempo. Yo quiero ser un discípulo que se ha utilizado toda la vida, no solamente un tiempo. Hay pastores cuando llegan a los 65 años se jubilan. Ya lo dejo todo, ya por fin me he jubilado. Y se van a la playa a vivir. Se van a Denia, a Jave, a esos sitios de costa. Porque ya me he jubilado. Yo quiero ser un obrero, un discípulo que se ha utilizado toda la vida. No pretendo ser como Pablo. Pablo es un discípulo que incluso es utilizado más allá de su propia vida. Porque hoy en día seguimos leyendo los escritos de Pablo. Hoy en día seguimos meditando las palabras de Pablo, ¿verdad? Es decir, Pablo fue utilizado durante toda su vida hasta que murió, pero incluso después de su vida siguió siendo utilizado por Dios. Es y sigue siendo utilizado por Dios a través de su palabra. Amén. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque esos son los discípulos que Dios está buscando. Amén. En la Biblia vemos que encontramos la corriente de la palabra. Les decía hoy a los obreros, encontramos en la Biblia que está la corriente de la palabra, la corriente del Evangelio. Pero también encontramos que hay otra corriente, la corriente del evangelismo, la corriente donde se hace la obra del evangelismo. Y hay una tercera corriente, les decía, y quería compartir hoy con vosotros, está la corriente del discípulo. Hay una corriente de discípulos. Hoy en día tenemos que estar viendo esta palabra, esa corriente donde Dios levanta a los discípulos. Haciendo la obra, ahora, amén. Y hoy estamos en un tiempo y estamos en un día donde se celebra el Día de la Madre, ¿verdad? Que Dios bendiga a todas las madres. Pero a mí sabéis que me gusta hacer el Día de la Familia.
porque la madre no puede ser madre si no hay un padre. Hasta ahí estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, hoy en día ya la ciencia está haciendo incluso que ya no hagamos falta a los hombres. Pero bueno, es el día de la familia. A mí me gusta hablar del día de la familia, ¿verdad? Pero tenemos que ver que la familia, tenemos que ser un equipo también. Un equipo de discípulos y un equipo para evangelizar al mundo. Yo digo muchas veces que nuestras casas y nuestras familias tienen que ser casas de misión, lugares donde se proclame el Evangelio. No debe de ser solamente el trono donde llega el gran cajuna, es decir, el jefe de la casa, a descansar, a poner los pies encima de la mesa, estoy en mi palacio. Tiene que ser un lugar donde se predique el Evangelio. Para que eso ocurra, los papás tienen que ser modelo para los hijos. Amén. Los padres tienen que ser verdaderos discípulos, que discipulen a sus primeros discípulos. ¿Quiénes van a ser los primeros discípulos? Tienen que ser vuestros hijos. Vuestros hijos tienen que ser los primeros discípulos. No puede ser que el padre o la madre quiera que sus hijos vayan a la iglesia y el padre no está o la madre no está yendo a la iglesia. No puede ser, no va a funcionar nunca. No puede ser que un papá le diga al hijo no puedes fumar y lo esté diciendo con un cigarro en la mano. No puede ser que un papá o una mamá le diga al hijo no puedes beber cuando lo está haciendo con una cerveza en la mano. Ese tipo de cosas tenemos que ver y entender que la obra del discipulado la estamos haciendo ya en nuestras propias casas, empezando por nuestra propia familia, queramos o no queramos. La obra del discípulo se hace aún a veces sin nosotros querer, porque nosotros estamos poniendo y marcando pautas que nuestros discípulos, los primeros, que son nuestros hijos, están siguiendo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, papás, seamos verdaderos discípulos. Amén. Discípulos tenemos que ser de Cristo, tenemos que entender esta diferencia que hay entre la corriente de un discípulo y la corriente de un creyente. Son cosas diferentes. Decíamos la semana pasada que se distingue a una persona que tiene dinero a una persona que no tiene dinero, ¿verdad? Yo muchas veces me ha pasado de ir a comprar, tener que ir al Carrefour, al Mercadona o al mercado que sea, y voy a entrar y digo, un momento, ¿qué hago? Saco mi monedero, saco mi... Cariño, podemos comprar solamente hasta 10 euros. ¿Por qué? ¡No tengo más! Una persona que tiene dinero, no le verás nunca hacer eso. ¿Por qué? Saca la tarjeta y la enchufa y ya está. Es diferente la actitud. La actitud de una persona que no tiene dinero va buscando las ofertas, va buscando... No, este no, a ver, este... La persona que tiene dinero, no. ¿Por qué? Este mismo. No tiene problema. Diferente. No es igual ir de compras que ir a comprar, ¿verdad? A las señoras les gusta mucho ir de compras. No significa que compren, ¿verdad? Van de compras. ¿Qué es? A ver, es diferente. Los hombres no nos gusta, tengo que decirlo, no nos gusta ir de compras, nos gusta ir a comprar, que es diferente, ¿verdad? Son cosas diferentes. Un creyente es diferente a un discípulo. Dios nos ha llamado aquí a ser discípulos. Tenemos que empezar por nuestra casa, pero tenemos que ser discípulos. Jesús no solo nos dejó evangelio, nos dejó el evangelio, pero además también nos dejó los discípulos. Jesús, tenemos que ver, entender esto claro. Jesús no levantó pastores. ¿Hay un texto donde diga que Jesús levantó pastores? No lo dice. Levantó discípulos, no levantó pastores. Luego, una vez que levantó los discípulos y después levantó los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pero primero levantó discípulos. Por eso, lo primero que tenemos que ver y entender es que tenemos que ser discípulos. Amén. Da igual luego lo que tú hagas, da igual luego tu ministerio, pero tú no puedes llegar a ser pastor si no eres discípulo. No puedes ser obrero si tú no eres discípulo. No puedes ser líder si no eres discípulo. Porque si no serás un mal líder, serás un mal obrero, serás un mal pastor. Tienes que ser discípulo. Hay que ser verdaderos discípulos de Cristo. No solamente decir que somos obreros, tenemos que ser discípulos de verdad. Hay veces que hacemos cosas extrañas. En las iglesias a veces ocurre que hacen cosas extrañas. Nos quitamos el ropaje de discípulo y queremos ponernos el ropaje de pastor, apóstol y otras cosas. Ahora se estila mucho ser apóstol.
Nos quitamos el ropaje de discípulo y nos ponemos, ahora soy apóstol. Parece que es una prerrogativa mayor, pero Jesús, ¿qué dijo? Tenéis que ser discípulos. No dijo otra cosa. No dijo pastores, apóstoles, no dijo nada de eso. Pero hoy en día nos afanamos en los títulos que son más pomposos. Es que ahora se estira ser. Pero Jesús dijo, tienes que ser discípulo. No importa lo que diga la gente, no importa lo pomposo que pueda ser un nombre, apóstol, no sé qué. Yo quiero ser discípulo. Nada más. Para mí es suficiente. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Antes de nada, ser discípulos. Ser simplemente discípulos. Pero además, no lo seas de cualquier manera. Tienes que ser un discípulo que disfruta de la bendición de ser discípulo. No es ser discípulo porque, bueno, no sé hacer otra cosa. No, disfruta de esa bendición. Ser un verdadero cristiano y ser un verdadero discípulo de Cristo. No hay nada más importante. Hermanos, tenemos que aprender a disfrutar de nuestra identidad. No olvidemos nunca, hay muchas identidades. Hoy en día la gente se reviste de muchas identidades. Yo soy político, yo soy economista, yo soy cirujano, yo soy... Bueno, eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Eso es lo que haces. Tienes que aprender a disfrutar de tu identidad. La mayor de todas, la mejor identidad es la de ser hijo de Dios. Esa es la mejor. Pero luego yo tengo que tomar la identidad de ser un discípulo de Cristo. Por encima de cualquier otra cosa. Si yo tomo esto en mi vida, si esta es la prioridad, si esta es mi identidad, podremos hacer la evangelización del mundo. Porque Dios la va a hacer a través de los discípulos. No la va a hacer a través de obreros y grandes líderes elocuentes que ayudarán, evidentemente. Pero Dios va a hacer la obra a través de los discípulos. ¿Por qué razón? Sencilla, porque es lo que Jesús nos mandó que hiciéramos. No nos mandó que hiciéramos otra cosa, que hiciéramos y levantáramos discípulos. Hoy en día vemos y podemos ver líderes que no tienen respuestas. Vemos obreros que no tienen respuestas. Hay líderes que tienen que tener el movimiento de la vida, pero no lo tienen. El discípulo y el obrero, el líder, tiene que ser aquel que transmite la vida de Cristo, que transmite la vida del Evangelio, pero no lo hace. Muchas veces decimos, tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Ay, pero es que no tenemos tiempo. Líderes que tienen que mover, pero no tienen tiempo. Y a veces pregunto, ¿de quién tenemos que ser discípulos? Hoy voy a romper una lanza que no lo suelo hacer, espero que me disculpéis o que entendáis lo que voy a decir. ¿De quién tenemos que ser discípulos? ¿De quién? De Cristo. Por eso estáis sufriendo y pasáis los problemas que pasáis. Es fácil ser discípulo de Cristo. ¿No lo veis? No os regaña. No os corrige. Es fácil decir de Cristo y hacer lo que me da la gana, porque sabes que no te va a decir nada. No, yo soy discípulo de Cristo. Está bien. Y luego hago lo que me da la gana. No estoy bajo ninguna cobertura. No sigo la palabra de nadie. Es fácil decir eso. Somos discípulos de Cristo. Claro, como sabes que Cristo no está a tu lado, ¿verdad? Pero es fácil decir eso. Queda bien. Soy discípulo de Cristo. Pero ¿en verdad estamos haciendo la obra de Cristo? ¿Seguimos los pasos de Cristo? ¿Estamos realmente viviendo esa obra de Cristo? Es difícil, ¿verdad? Es fácil decir, bueno, yo soy discípulo de Cristo, pero lo hago. A veces en Corea he visto escuchar esto también. Los hermanos coreanos me van a entender lo que voy a decir. En Corea dicen, yo soy discípulo del pastor Ryu. Eso lo dicen mucho. El pastor Ryu es el pastor fundador y el pastor presidente de la Alianza Evangélica del Mundo, mundial, donde estamos nosotros también inscritos, y soy misionero de esa alianza.
Ahí tengo mi taza con la foto, con el dibujo del Pastor Río. Yo soy discípulo del Pastor Río. Algunos pastores me dicen de Corea que yo soy discípulo del Pastor Río. Digo, así estás sufriendo y tienes los problemas que tienes. ¿Por qué? Porque no está el Pastor Río cerca de ti. Es fácil decir que yo soy discípulo del Pastor Río. Solamente le veo una vez al año. Es fácil ser discípulo del Pastor Río. Le veo y me bendice. Incluso me da una ofrenda. Qué bueno, es fácil ser discípulo del Pastor Río. Está a 12.000 kilómetros de distancia. Qué difícil es ser discípulo de una persona que está cerca de ti. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos hermanos estoy oyendo que escuchan tantos mensajes del pastor fulanito, del pastor menganito, del este, del otro y del más allá? Al final, ¿de quién eres discípulo? ¿De quién eres discípulo? De 20 pastores que estás escuchando mensaje, pero resulta que el mensaje del púlpito no lo escuchas. No, pero yo soy discípulo de Cristo, con eso ya lo hemos hecho todo. No estamos entendiendo. Yo tengo que ser discípulo de una persona que esté a mi lado. Yo tengo que ser discípulo de una persona que me puede corregir. Yo tengo que ser discípulo de una persona que yo vea cómo se mueve y cómo actúa. Es fácil decir de Cristo, pero yo no estoy viendo a Cristo hoy. Sé lo que dice su palabra, pero la modifico a mi conveniencia. Yo tengo que ser discípulo de la persona que está a mi lado, que me puede ser ejemplo y modelo. Yo tengo que ser discípulo del pastor que está a mi vera y que yo me fijo en él y que le tengo como modelo porque entiendo que es la persona que Dios ha puesto a mi lado. Y yo tengo pastores en este sentido aquí. ¿Por qué? Porque quiero ser discípulo, porque quiero enseñar el discipulado. Yo no puedo ser discípulo si yo no estoy siendo discipulado desde la base. Tenemos que aprender eso. Si queremos ser personas de bendición de discípulo, tenemos que entender esta palabra. Si no somos personas y no estamos recibiendo la bendición del discípulo, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vas a tener fuerza. Te va a faltar la fuerza, te va a faltar el poder. Vas a fracasar al final. Necesitamos ser discípulos. Una iglesia que no está entendiendo la labor del discípulo es una iglesia que no tiene esperanza, porque no va a haber continuidad. Es fácil decir, no, yo soy del Pastor Río, está a 12.000 kilómetros. Yo soy discípulo de Cristo y hago lo que me da la gana. Es fácil decir eso. Tienes que ser aquí discípulo. Y tienes que discipular a los que están en tu casa, que son los difíciles. Hay que empezar por tu casa, por tus hijos. Tienes que empezar por las personas que están a tu alrededor, tu esposa, tu esposo, tu familia. Esos tienen que ser tus primeros discípulos. Pero es fácil, no, yo soy discípulo de Cristo. No, tú eres discípulo aquí y tienes que discipular aquí. Por eso tenemos que entender esta palabra. Primero, por eso, en primer lugar, yo tengo que levantarme como discípulo. Amén. A veces oramos por los discípulos. Señor, levanta discípulos. Es un título de oración incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, levántame a mí como discípulo. Porque si Dios me levanta a mí, Dios va a levantar los discípulos. Amén. Yo tengo que levantarme. Y el modelo yo sé que es Cristo y entendemos lo que quiero decir con esto. Tenemos que ser discípulos de Cristo, sí, pero también de los pastores que están aquí. Tengo que ser ese discípulo. Y yo tengo que levantarme como discípulo por una razón sencilla, porque es el verdadero secreto de la felicidad. Yo quiero ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese Cristo y ese Evangelio lo es todo. Yo quiero ser discípulo de Cristo entendiendo que ahí está el secreto de la felicidad, que dentro de ese planteamiento está todo, que no necesito nada, que es completo, que es absoluto. Yo quiero ser discípulo de que está entendiendo esa palabra y ese Evangelio. Porque si yo entiendo esa palabra y ese Evangelio que Dios nos está dando, si yo entiendo esa palabra, no voy a necesitar ninguna razón más para ser movido. Y yo podré disfrutar de la obra de Emmanuel 24 horas al día. Yo quiero ser ese discípulo que disfrute de esa obra de Jesucristo. Yo quiero ser ese discípulo que esté viendo el plan de Dios continuo y constantemente. Yo quiero ser ese discípulo que esté tomando hoy la palabra y a través de la palabra yo pueda estar viendo cuál es el plan de Dios para mí. No para el que está al lado, para mí. Que Dios me está hablando a mí, que Dios me está diciendo a mí.
Hay veces que decimos esto, qué bien le viene esta palabra a fulanito o a menganito, al que está aquí o al que está allá. Pero la palabra tiene que ser para ti. Tú tienes que levantarte como discípulo en primer lugar. Deja de pensar en los demás. Es que fulanito no lo hace, es que menganito, fíjate. Da igual. A Pedro le pasó lo mismo. Ven, tú sígueme. ¿Y qué pasa con aquel que está allí? ¿Qué te importa aquel? Como si yo lo quiero dejar aquí hasta que yo venga. Tú ven, sé un verdadero discípulo. Empieza a disfrutar de la palabra de discípulo. Empieza a disfrutar de la gracia que es en Cristo, porque Cristo lo es todo. Tienes que empezar a disfrutar ahí. Si tú empiezas a disfrutar de Cristo, que lo es todo, tú vas a empezar a no ser movido por ninguna cosa. No estés desalentado por nada, porque Evangelio es todo. Tienes que ser un discípulo que estés entendiendo el mensaje de Cristo en primer lugar. ¿Por qué nos afanamos tanto en estar dando y transmitiendo el Evangelio y transmitiendo la palabra de Cristo continua y constantemente? ¿Por qué continuamente estamos hablando aférrate al pacto de Cristo, aférrate al monte del Calvario, al Cristo, aférrate al monte del Olivar, que es el reino de los cielos, aférrate a las obras del Espíritu Santo que ocurrieron en el aposento alto de la casa de Marcos? ¿Por qué estamos diciendo eso? Para no ser movidos por nada. 40 días Jesús tuvo que estar hablando con los discípulos acerca del reino de los cielos y de las cosas que iban a acontecer. ¿Qué les estaba diciendo? Mirad, habéis visto cómo yo he resucitado. Pues dentro de no mucho tiempo este templo va a ser destruido. Este templo en el cual los judíos, el judaísmo, es tan orgulloso, se cree tan prepotente, tan glamuroso con ese templo grandioso de Salomón, va a ser destruido en poco tiempo. ¿Cómo es posible eso? Es más, no solamente va a ser destruido completamente, sino que no se va a volver a restaurar nunca más. ¿Cómo puedes decir eso? Nos estaba diciendo y preparando las cosas que iban a ocurrir. Es más, y es necesario que os levantéis como verdaderos discípulos, que estéis disfrutando de ser verdaderos discípulos, que estéis disfrutando del verdadero evangelio y el verdadero mensaje de Cristo por una razón sencilla. Porque necesitamos que el segundo planteamiento de la venida de Cristo se esté cumpliendo. Cristo ven pronto. Las iglesias muchas veces dicen, Maranata, Cristo viene. Y yo digo, está bien, la palabra como palabra es muy bonita, no cabe duda. Maranata, queda muy bonita. Pero no se va a cumplir hasta que no nos levantemos como verdaderos discípulos y estemos proclamando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y eso quién lo va a hacer? Los discípulos. ¿No dijo eso Jesús? Id a hacer discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones, las 237 naciones. Id a hacer discípulos. Entonces, y solo entonces vendrá el fin. Está bien la palabra Maranata, es bonita la palabra Maranata, sin lugar a dudas, no tengo ningún problema. Pero me gusta más la palabra discípulo. ¿Amén? Porque va a hacer que esa palabra Maranata se cumpla. Maranata, bueno, Cristo, ven pronto. ¿Y qué haces para que venga pronto? Nada. Yo quiero ser un discípulo. Que Dios me utilice toda la vida. Un discípulo que Dios me pueda utilizar, más allá incluso de cuando me jubile, toda la vida. Y si es posible, y solo si es posible delante de Dios, que la obra del centro de remanentes se pueda levantar y algún joven se acuerde de mí. El pastor pesado que predicaba sobre el centro de remanentes. Que esa obra perdure. Ya está. Lo demás no es importante. No tenemos que ser movidos ni engañados por nada, ni por nadie, ni por las persecuciones que puedan venir. No somos derrotados ni engañados. Dios nos quiere levantar como los verdaderos discípulos en el día de hoy. Empieza por tu casa. Empecemos por el hogar, que es el día de la familia y de la madre. Empecemos por ahí. Y veamos y entendamos
Dios ya ha enviado a sus discípulos a la iglesia. Están ahí. La única cosa que ocurre es que están ocultos. Que a veces ni ellos mismos lo saben, pero están ahí. Tenemos que levantarlos. Amén. Tenemos que levantar los discípulos que están ocultos entre nosotros. Por eso, iglesia, todos los miembros en la iglesia son valiosos. Todos sois valiosos. Todos. Jovencitos, sois valiosos. Personas mayores, sois valiosas. Los que tenéis achaques, sois valiosos también. Porque a través de vuestros achaques, Dios os utilizará como discípulos. Da igual que tengo trabajo o no tengo trabajo, da igual. Eres un verdadero discípulo de Cristo. Sois valiosos y útiles en las manos de Dios. Yo no tengo valor. ¿Qué eres? ¿Como la piedra? Sigue una piedra en la mano de un David. Amén. Sea un discípulo que diga, yo solamente tengo una piedra. Pero una piedra en las manos de David pudo vencer a un Goliat. Amén. ¿Eres valioso o no era valiosa esa piedra? No importa si somos piedras. Ese niño que solamente tenía un par de panes y unos poquitos peces. Señor, no tengo nada más. Un jovencito que no tenía nada más. ¿Pero qué dijo? Lo que tengo, te lo ofrezco, te lo ofrezco. Cristo hizo el milagro. No importa lo que tengamos o lo que seamos. Lo importante, ten la identidad de discípulo. Ten esa identidad en el nombre de Jesucristo. Ese discípulo que nos ha llamado. Y por cuanto hemos sido llamados, no podemos menospreciar a nadie. Todos somos valiosos, todos somos útiles. Todos hemos sido llamados para estar en la presencia de Cristo. Os he llamado para estar conmigo. Él ha llamado a los que quiso. Por eso tenemos que disfrutar de la bendición de Emmanuel. Dios me ha llamado para estar con Él. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis disfrutar de la bendición de Emmanuel en vuestras vidas. Disfrutar de esa bendición a la cual Dios os ha llamado, a la cual Cristo os ha llamado. Es la mayor bendición que pudiéramos tener. Es ahí donde tenemos que dar fuerza a los creyentes. Discípulos, tenéis que dar fuerza a los nuevos creyentes. Aquellos que no han entendido esta palabra, dársela para que lo puedan entender y darles fuerza si no la tienen. Emmanuel está contigo, Dios está contigo, no tienes nada más que hacer. Llévales a los lugares donde Dios obra para que abran sus ojos. Que vean la obra del Dios Altísimo, que vean la obra de Dios. Que vean la misión que Dios nos ha dado. Hay discípulos que están aquí y hay otros discípulos, hermanos, que están fuera. Amén. En Parla hay discípulos. No los vemos, no los hemos encontrado. Pero yo veo las Escrituras en Hechos 13:48 que dice que se encontraron a personas que estaban determinadas, que estaban ordenadas para salvación. Es decir, están preparados en el campo. ¿Dónde están los discípulos? Están aquí y también están en el campo. Encontramos esa palabra que está ahí. Están preparados. Simplemente hay que salir y buscarlos. Dios te los pondrá delante. ¿Cómo lo va a hacer? Como hizo Lidia con Pablo o Pablo con Lidia. Pablo no iba haciendo cosas raras, salía de orar. Y se encontró con un discípulo llamado Lidia. Su corazón está preparado. Hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que salgáis a encontrar a las Lidias que tienen el corazón preparado para escuchar el mensaje de Cristo. Pero necesitamos a los Pablos y a los Cornelios, y necesitamos a los Gallos, y necesitamos a los hombres y mujeres discípulos de Cristo que les pueda compartir el mensaje. Necesitamos a esos discípulos para encontrar a las Lidias que están en el campo, encontrar a los hombres y mujeres que están ya preparados, ordenados para vida eterna. Están ahí fuera. A veces Dios hace el milagro y te los trae a la iglesia. Pero son milagros de Dios. Amén.
Hay milagros, no hacemos nada y de pronto viene una persona de la calle, no, pasaba por aquí, he visto que era una iglesia y he pasado. Hombre, con todas las iglesias que hay, entras aquí. Bienvenido. Dios te bendiga. Y Dios hace ese milagro. Pero tenemos que ir al campo a buscarlos. Amén. Hermanos, que seamos los discípulos que Dios tiene preparados para nosotros. Hermanos, tenemos que prepararnos también y entrenar. Tenemos que retomar la palabra entrenamiento. Tenemos que preparar nuestra vida para ser discípulos, para echar fuera demonios, como dice la palabra que hemos leído. Tenemos que tener entrenamiento. Necesitamos tener respuestas en los entrenamientos. Tenemos que recibir la respuesta de Cristo que está con nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que en el día de hoy podamos ser familias de discípulos. Amén. Que empecemos por nuestra propia casa, por nuestra propia familia, trabajo, etcétera. Buscar los discípulos que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Orar por vuestro campo. Que Dios os dé la bendición. Hoy, que es el Día de la Familia, algunos hermanos no han podido venir por los compromisos familiares. Quizás también vosotros tenéis compromisos, vais a ir luego o iréis mañana o iréis a ver a las familiares. Aprovechar este tiempo, ir como discípulos de Cristo. Hoy también queremos terminar orando por las familias. Amén. Las iglesias reparten flores, claveles. En mi iglesia, cuando era joven, nos daban un clavel. Depende de si tu madre vivía o no, era de un color diferente, blanco o rojo, dependiendo si tu mamá vivía o no. Está bien, no estoy nada diciendo en contra, estoy diciendo que más importante es que podamos como iglesia estar orando por nuestros familiares que no tienen a Cristo. Familiares como padres, madres, esposos, esposas, hijos. Familiares más o menos cercanos que no tienen a Cristo. Que hoy podamos celebrar el Día de la Familia orando por ellos. Que podamos celebrar el Día de la Familia siendo discípulos para estos familiares. Que podamos bendecirlos. Que podamos quebrar toda obra de oscuridad en torno a nuestros familiares, para que puedan recibir la luz del Evangelio de Cristo a través de vosotros, que seréis y sois los discípulos que Dios va a utilizar. ¿Quién va a predicar a tu esposo? Normalmente tiene que ser la esposa. Que Dios nos dé gracia. Vamos a tener minutos de oración para estar orando por nuestros familiares, nuestros hijos, por aquellos que están alejados, que a lo mejor creyeron un día, pero que hoy por las circunstancias de la vida están alejados de Cristo. Hoy, que es el Día de la Familia, vamos a orar por la familia. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú nos has llamado, Señor, para hacer discípulos. Pero nuestro gozo no estaría completo, Señor, si los primeros discípulos que nosotros tuviéramos no fueran nuestros propios hijos o no fueran nuestros propios seres queridos. Podríamos conquistar el mundo, pero si nuestros familiares más queridos no están con nosotros, es algo duro, es algo difícil. Por eso queremos hoy orar. Hoy que tenemos este mensaje de discípulos, queremos orar con la bendición de discípulo y con la bendición de que tú estás con nosotros. Con la bendición, Señor, de que tú nos vas a guiar y a dar la dirección para poder orar por nuestros seres queridos, por nuestros familiares queridos, por nuestro padre, por nuestra madre, que quizás a lo mejor no te conocen, por nuestro esposo, esposa, hijos, hermanos, hermanas, por aquellos que todavía, Señor, no han conocido el nombre de Cristo, pero tenemos la oportunidad por cuanto somos familiares y podemos transmitirles este mensaje. Danos el poder y la guía y la dirección de tu Espíritu Santo para bendecir a nuestras familias. Señor, queremos bendecir todas las familias de la Iglesia Aposento Alto de Parla. Queremos bendecir todas las familias, Señor, de este aposento alto. Señor, todas aquellas las familias que se han levantado los creyentes, más que como creyentes, como verdaderos discípulos. No es tan importante si son apóstoles o son evangelistas o son pastores o son lo que sean discípulos de Cristo en primer lugar, y después ya Dios dirá. Pero que seamos discípulos en primer término, discípulos para nuestros seres queridos, ser ejemplo y modelo para ellos. Señor, danos gracia para ser esos modelos.
Señor, danos gracia para ser esos hombres y mujeres que podemos dar, Señor, ejemplo. Oro en el nombre de Jesucristo. Señor, aquí las familiares, las familias congregadas, Señor, esos remanentes que puedan ver a su padre, que puedan ver a su madre y que puedan decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener la evidencia como tiene mi papá cuando le veo de rodillas orando. Yo quiero también ser como él o como ella. Señor, que podamos ser esos ejemplos y modelos, que no transmitamos religión, ni legalismo, ni cosas raras, solo Cristo, que podamos transmitir solo Evangelio, solo el amor del Padre eterno, solo la gracia y la misericordia de Jesucristo, solo las obras del Espíritu Santo, que podamos ser esos modelos, Señor, para nuestros hijos y también para nuestros seres queridos. Señor, bendice las familias. Bendice las familias que de alguna manera están rotas o están separadas por circunstancias de la vida. Bendícelas igualmente. Señor, tú sabes todas las cosas. Que tu gracia, Señor, esté sobre todas y cada una de las familias. Que hoy podamos tener un día de familia también luego, cuando estemos comiendo y tomando esos postres que con tanto amor han preparado. Que podamos tener un tiempo de familia. Un tiempo de familia de hombres y mujeres, discípulos de Cristo. Señor, si no, habrá muchos problemas y dificultades, porque el ser humano y la condición del hombre es así, siempre criticando o quejándose. Los discípulos oran y bendicen. Así que podamos tener un día donde los discípulos puedan dar evidencias de Cristo. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das, por haber sido llamados, por haber sido escogidos para estar contigo. Gracias, Padre, por haber sido llamados para recibir la bendición de Emmanuel. Gracias, Padre, por haber recibido la comisión de levantar otros discípulos, porque no hay cosa más grande y más maravillosa que poder levantar un discípulo. Señor, gracias que no se ha cortado tu mano para bendecirnos y nos dijiste que incluso fuéramos hasta lo último de la tierra. Por eso oramos por esas 237 naciones, por nuestra familia espiritual que se encuentra en esas 237 naciones que aún, Señor, no saben que somos familia. Señor, oramos por ese campo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.